Bueno, pues si no se acuerdan, habíamos empezado a comentar un tipo de proceso que tiene el náhuatl, o sea, hoy sí es clase gramática, pues, y que trata justamente sobre cómo crear nuevos verbos, ¿no? Cómo la lengua emplea ciertos tipos de procedimientos para poder, desde un grupo de verbos muy particulares, o sea, un número finito de verbos, generar nuevos significados. Y lo que decíamos es que justamente lo que iba a hacer la lengua era agarrar sustantivos e introducirlos a la palabra verbal, es decir, a la raíz verbal que tenemos, modificarla a través de un tipo particular de introducción de sustantivos. Y entonces, para que empecemos a pensar cómo funciona esto, pues les tengo aquí unas palabras en español que probablemente podríamos pensar que tienen exactamente el mismo proceso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, les pregunto a ustedes, con palabras como las que tenemos aquí? Sacacorchos, sacapuntas y abrelatas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué está pasando con estas palabras del español? Bueno, yo creo que ahí pasa de que hay se conjugan dos palabras, ¿no? Ujú. Ahora sí que el saca y el objeto, o sea, ahora sí que el sustantivo y otro sustantivo, pero que denomina un verbo, ¿no? Algo así como que son complementarios, como que se van juntando las dos. Exacto, gracias David. Justo David está apuntando a un proceso en el que dice, bueno, tenemos dos elementos, ¿no? Y además creo que de repente ahí como que choca la interpretación general, porque claro, un sacacorchos, un sacapuntas o un abrelatas son sustantivos, ¿no? Al final lo que tenemos aquí es una manera que el español emplea de forma nada regular, es decir, son palabras muy extrañas, no son comunes en el español, en el que tenemos un elemento, dice David, un objeto, ¿no? Además es verdad, no solo es un objeto en términos de objetos del mundo, es el objeto directo de estos verbos, ¿no? Tenemos sacacorchos y entonces es al final un aparato que nos ayuda a sacar corchos. Tenemos sacapuntas, que al final lo que tenemos es un aparato que nos ayuda a sacar punta, en este caso bien específico, punta de un lápiz, ¿no? O de algo que nos sirva para escribir. O abre latas, que tenemos también un aparato que nos ayuda a abrir las latas. ¿Qué particularidad, pensando en el significado, piensen como hablantes de español, ustedes tienen la gramática del español muy internalizada porque al final, pues es la lengua que aprendieron a hablar y entonces, a pesar de que no tengamos a veces todo el aparato conceptual para hablar de estas cosas, pues tenemos los significados, ¿no? Y entonces les pregunto justo como hablantes de español, ¿qué particularidad en términos de significado ven en estos términos? Es decir, cuando decimos abre latas, nos referimos a que solo puede abrir una lata en particular o es un tipo específico de clase de cosas. Y entonces, según la respuesta, creen que tenga alguna relación con el hecho de que, fíjense, todos estos elementos aparecen en un número particular, ¿no? No aparecen en singular, aparecen en plural. Entonces, ¿qué observan ustedes al respecto? A ver, piensen, abrelatas. Con ese abrelatas, ¿se abre una lata en específico o sirve para abrir cualquier tipo de lata? Dice Eric que cumple una función específica, efectivamente cumple una función específica, pero igual la función específica es mucho más general, es mucho más amplia. No estamos hablando de un corcho en específico, ni de una punta en específico,
ni de una lata en específico, sino estamos hablando de una clase de cosas, ¿no? Estamos hablando de la clase de cosas que son corchos, se pueden sacar de una botella a través de este elemento que es un sacacorchos. Una punta, no estamos hablando de un lápiz en específico ni de una sola punta, sino de una clase de cosas que nosotros denominamos punta, y cualquier cosa que sea susceptible de tener esta punta, pues puede ser afilada con esto que llamamos sacapuntas, y lo mismo pasa con el abrelatas. Fíjense cómo justamente es una clase de latas, o una clase en general de cosas que nosotros denominamos lata, la que se puede sacar, perdón, abrir, con este elemento específico que llamamos abrelatas. Y esto significa entonces que, y es algo que vamos a empezar a ver en náhuatl, que justamente cuando tenemos este tipo de procedimiento, dejamos de hablar de objetos específicos y empezamos a hablar de clases de cosas. Y entonces justamente caracteriza en este caso al objeto como un objeto que se especifica en clases, o sea que usamos para abrir clases de cosas o sacar clases de cosas, y no elementos en particular. Y esto al final, o sea, fíjense cómo el significado tiene consecuencia, en español por lo menos, en la forma en que aparecen estos elementos que David dice son objetos, y insisto, no solo es que sea el objeto, es el objeto directo de estos verbos, que, bueno, esta especificación, esta particularidad, va a radicar en que aparecen en plural. Y entonces es nuestra manera en español de decir que no estamos hablando de una cosa en específico, aunque el objeto en general es singular, ¿no? Decimos él abre latas, él saca corchos y él saca puntas, no los sacapuntas, ¿no? Este plural le pertenece a esta clase de objetos, a esta clase de cosas, y por eso, porque estamos hablando de un montón de cosas que pueden ser sacados a partir de estos elementos, es que van a ir en plural, ¿no? Y entonces justamente es importante que veamos que en español, en español tiene esta particularidad, el significado al final en náhuatl va a ser muy parecido, digamos, estamos hablando entonces de una generalidad, ¿no? Y eso es una cosa que van a tener estos elementos cuando los incorporamos, cuando los metemos a un verbo. Y justamente se llama incorporación nominal este fenómeno porque lo que hacemos es meter, o sea, esto es incorporar sustantivos. Entonces, por definición, estos procesos van a suceder cuando le agregamos un sustantivo a un verbo, que es justamente lo que estábamos viendo al final de la clase pasada. Y decíamos, bueno, el náhuatl tiene este procedimiento como una manera bastante general para crear verbos. Lo que podemos partir como principio es que una lengua como el náhuatl, y en general cualquier lengua, tiene un repertorio más o menos finito, es decir, hay un número específico de palabras que van a poder entonces modificarse a través de este procedimiento para ir generando una posible infinitud de palabras, es decir, podemos generar miles de nuevos elementos a partir de este procedimiento. Y justamente eso es lo que va a hacer el náhuatl a través de este tipo de formas. Y entonces decíamos, podemos tener varios diferentes significados incluso, ¿no? Por ejemplo, tenemos en náhuatl el verbo ewa. Si se acuerdan, el verbo ewa intransitivo es como levantar. Y entonces, de repente tenemos un verbo como tenegua. Este aparece, de hecho, mucho en el texto que estábamos analizando ahora, en este fragmento del memorial breve, y si lo buscaron en el diccionario, como asumo hicieron justo para la tarea, pues tenegua significa algo así como mencionar. Pero si nos ponemos así a hacer un corte específico de las cosas, vamos a encontrar que el verbo mencionar está formado por el verbo ewa, que es levantar, y la palabra tentli, ¿no? Tentli, recuerden, es labio. Y entonces mencionar o nombrar, en realidad literalmente, es una cosa como levantar con los labios. Y entonces fíjense, aquí estamos hablando de un instrumento, ¿no? Los labios funcionan como instrumento, y a la hora de querer hacer una traducción muy literal de este término, pues en español tenemos este con. Tenemos el verbo mati, ¿no? El verbo mati es conocer, saber, pensar, creer, tiene una infinitud de significados. Pero podemos introducirle a este mati
el término ishtli, ¿no? Ishtli, recuerden, es el rostro. Y entonces se convierte algo así como en conocer en lo que respecta al rostro, es decir, un específico uso o un específico campo de las cosas que se pueden conocer. Y claro, esto lo vamos a traducir más bien como conocer a alguien, ¿no? Fíjense cómo en español tenemos otros usos, ¿no? Ahí es donde no empiezan ya a empatar las lenguas y no nos ayuda a veces demasiado pensar todo, ni en términos literales, pero tampoco pensar todo desde el español, ¿no? O tenemos un verbo como namaka, que es vender, y tenemos una palabra como tlaxcalnamaca. Y esto se convierte en algo así como vender tortillas, ¿no? Y entonces fíjense, en realidad, mientras que en este tenemos un instrumento, en este tenemos una especie de campo que es respectivo a este tipo de conocer, y en este específicamente tenemos el objeto, ¿no? El objeto que se vende se introduce a la palabra verbal. En este caso tenemos tlaxcal, que es tortilla, y namaca, que es este verbo vender. ¿Se ven los diferentes significados que brotan de este procedimiento? ¿Sí van quedando claros? Ok, bueno, Sofía dice que sí, el resto del grupo está quedando claro este procedimiento, estos significados más bien. Entonces, en este caso es juntar el verbo con la, bueno, vaya, en este caso, por ejemplo, en la de Namaka es como hacer los verbos compuestos. Exacto, exacto. Lo que plantea Carolina es otra manera de entender esta forma. Lo que estamos haciendo es hacer una forma de verbo compuesto, llamémosle, para especificar formas de ese verbo. Es decir, hacemos un nuevo significado un poco más particular, y de ahí que lo estamos componiendo, a través de este procedimiento de pegar un verbo y un sustantivo. Y entonces, fíjense cómo, además, hay cosas que son muy regulares. Para todos los sustantivos que estamos introduciendo en estos verbos, solo estamos introduciendo la raíz, ¿no? Tenemos que despojar al sustantivo de su absolutivo para poder introducirlo en la palabra verbal, ¿no? Y entonces también eso va a ser una cosa que es muy regular en estos procedimientos, y por lo tanto tenemos que reconocer los sustantivos sin esta marca absolutiva que veíamos desde el primer semestre, y que justo lo primero que dijimos de ella es va a desaparecer en el momento en que hagamos otras cosas con estos sustantivos, ¿no? Veíamos que con la posesión el absolutivo se iba. Si queremos pluralizar el sustantivo, también se va a ir el absolutivo, y si queremos pegar el sustantivo a otra cosa, también se va a ir el absolutivo. Eso es una generalidad, aunque podemos encontrar casos particulares como el verbo atli, ¿no? Esto es beber agua, recuerden, el verbo y es beber, es un verbo transitivo, y tenemos el sustantivo at, ¿no? Agua, que podemos pegar con este verbo. Aquí es una cosa, va con absolutivo porque el verbo y es muy chiquito y la palabra agua es muy chiquita, ¿no? Entonces, para hacer una palabra mucho más grande en náhuatl, va a mantener el absolutivo, pero es un caso súper específico, particular, que no es nada regular, ¿no? Entonces, bueno, según veíamos también la clase pasada, el final del viernes, podemos encontrar que este procedimiento de meter un sustantivo a un verbo no solo va a tener diferentes significados, como estamos viendo arriba, sino que también va a operar sobre diferentes partes del verbo. Y entonces tenemos, según esa idea de operar sobre diferentes partes del verbo, y particularmente sobre la transitividad del verbo, es algo que además la transitividad, como hemos visto, juega un papel fundamental en la lengua, ¿no? Juega un papel fundamental en realidad en todas las lenguas del mundo, pero en el náhuatl, en donde lo vemos muy claramente por la morfología verbal, pues va a tener como una importancia todavía más grande, ¿no? Y entonces decía, justamente tenemos que dividir, según cómo opera este procedimiento en la transitividad del verbo, la incorporación nominal, o sea, hay que dividir la incorporación nominal en dos diferentes clases, ¿no? Y justamente siguiendo la terminología de Loné, que bueno, ya saben que es la gramática de referencia para este curso, pues vamos a tener dos tipos de incorporación. Vamos a tener una que vamos a llamar incorporación saturante,
y una que vamos a llamar incorporación modificante, ¿no? Justamente también ya en la clase pasada del viernes empezábamos a observar estos diferentes procedimientos y entonces decíamos, fíjense cómo una va a quitar la marca de objeto directo del verbo, o sea, el key, específicamente el key, o van a hacer una modificación particular sin alterar la transitividad del verbo, ¿no? Eso es justamente el procedimiento que está de fondo en esta distinción. Hasta aquí, ¿va quedando claro de qué estamos hablando? Ok, bueno, entonces decimos, necesitamos distinguir en dos tipos de incorporación este procedimiento general. Y entonces, pues podemos empezar justo con la incorporación saturante. Se llama saturante porque satura, o sea, llena la posición del objeto del verbo. Esto significa que lo va a convertir en un verbo intransitivo. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, otra vez, tenemos aquí, más bien, ustedes díganme, ¿qué verbo tenemos ahí? Y aquí yo lo escribí mal, disculpen. Dice Eric que tenemos el verbo hacer. Efectivamente tenemos el verbo chihuahua. Y chihuahua ya tendría que ser nuestro prototipo de un verbo transitivo, ¿no? Siempre que hacemos algo, siempre que usamos el verbo chihuahua, va a tener dos diferentes prefijos. Va a tener el prefijo de sujeto y el prefijo de objeto. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, bueno, ahora ese siempre empieza a tener, digamos, una nota al pie, ¿no? Cuando introducimos un sustantivo a la palabra chihuahua, la marca de objeto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo al objeto de este verbo dentro de la propia palabra verbal. Por eso mismo podríamos llamar a esta saturación, a esta incorporación saturante, incorporación del objeto. ¿Por qué? Porque justamente el objeto va a, insisto, introducirse dentro de la palabra verbal. Como ya lo tenemos adentro, como ya hemos creado una nueva palabra que tiene ese objeto al interior del verbo, ya no necesitamos decir que hay un objeto directo distinto de ese que está dentro. Y por lo tanto, el resultado que vamos a tener de estos verbos, insisto, va a ser un verbo intransitivo. Es un nuevo verbo que va a tener la particularidad de ya no tener objetos. ¿Por qué no los tiene? Porque está dentro de la propia palabra verbal. Y entonces una palabra como nikakchiwa será algo así como yo hago zapatos. Claro, la palabra que está allá dentro es cacti, ¿no? También de donde nuestro cacle. Digo, no sé si eso todavía se usa, pero me parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, cacle viene de cactli en náhuatl, y entonces justamente metemos la palabra cactli al verbo hacer, y entonces tenemos esta operación como yo hago zapatos. Fíjense que la traducción de zapato a plural no es irrelevante, ¿no? En realidad se parece mucho a este plural de sacacorchos, de sacapuntas o de abrelatas. No estoy diciendo que haga un zapato en específico, es más bien como la cosa a la que me dedico, a hacer zapatos, ¿no? Y entonces justamente no hago uno en particular, sino hago una clase de cosas que pueden ser zapatos, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor hago botas, hago sandalias, hago zapatos de tacón, etcétera, etcétera. Todos esos caben en mi acción de hacer zapatos. Ahora pensemos en esta oración. Yalwa otinacacuajque. Este otinacacuajque, ¿qué verbo es? ¿Y qué sustantivo tiene metido ahí? Digo, lo tienen a la derecha, igual hay que reconocerlo. Es cuadra de comer y naca de carne. Exacto, tenemos cua de comer en su forma de pasado, plural, etcétera, y tenemos aquí el sustantivo naca, ¿no? Y entonces la traducción será algo así como ayer comimos carne.
Fíjense ahora cómo justamente no pasa la traducción a plural, porque bueno, carne en general ya es una sustancia, ¿no? No estamos diciendo que comimos un bistec, que comimos un pedazo de pollo, que comimos las cosas que come la gente que come carne, sino estamos diciendo que estamos haciendo una acción particular de comer carne. De todos modos, fíjense cómo qua, que es un verbo transitivo, y si decimos que ayer comí nada más, diría algo así como yalgua o ticua, y otra vez ahí no les estoy diciendo que comí, pero tendríamos que asumir que hubo algo que comí, pierde una vez más la parte del objeto, la marca del objeto, para introducir ese objeto particular que se comió. En este caso, nakat, que es justamente carne. O, por ejemplo, este que tiene un significado más particular, podemos decir algo así como ye o tlacachu no nancy. Y esto lo podríamos traducir como ayer dio a luz mi madre. ¿Qué verbos, perdón, qué verbo y qué sustantivo están metidos acá? Y aquí no hay un ayer, perdón. ¿Es el verbo chihuahua? Es el verbo chihuahua, como dice Saraí. Y Saraí, ¿qué sustantivo tenemos ahí? Pues tlaca, que es como gente. Exacto, ¿no? Tenemos tlaca, que es como dice Saraí, es como gente, pues ya saben, puede ser gente, o a veces también se traduce como hombre en esta concepción en donde hombre vale como género humano. Y entonces justamente tenemos, literalmente, ¿qué dice? ¿Qué es tlacachihua? Si lo quisiéramos traducir así muy literal. Ajá, como dice Sofía, es hacer gente, ¿no? Y entonces fíjense cómo incluso en ciertas condiciones estos verbos, pues al español van a cobrar una traducción que no es nada literal, ¿no? Es decir, tlacachihua no es literalmente lo mismo que hacer una tortilla, ¿no? Uno no amasa a la gente y la echa al comal o agarra sus instrumentos para hacer gente como los zapatos y termina ahí el zapato, ¿no? Es una particularidad en este caso de un grupo de un grupo dentro del género humano, digamos, que tiene esta condición de, digamos, entre comillas, hacer gente, ¿no? Es literalmente parir. Y justamente tiene que ver con una cosa mucho más general del verbo chigua, ¿no? Hacer, puede hacer muchas cosas y lo que estamos haciendo con este tlaca es especificar un hacer que es muy genérico por un hacer muy particular, ¿no? Y fíjense otra vez cómo aquí perdió la marca de objeto, ¿no? La de sujeto no, la de sujeto siempre, en este caso es cero porque es la tercera persona del singular, pero la marca de objeto se volvió a perder. Y entonces en todos estos casos, lo que estamos haciendo es quitar la posición de objeto para saturarla, es decir, llenarla con un sustantivo, ¿no? Otra vez esto es el procedimiento como más común que vamos a encontrar a la hora de estas palabras, ¿no? A la hora de tener estos compuestos entre verbo y sustantivo. Fíjense justamente cómo en verdad estamos ante un verbo intransitivo en la medida en que si sacamos nakat, por ejemplo, de la palabra verbal y lo expresamos como un sustantivo con su absolutivo y todo, es decir, afuera de la palabra verbal, la palabra comer aquí sí va a requerir su objeto directo. Mientras que cuando lo introducimos, es imposible que aparezca. De hecho, si se acuerdan que teníamos esta marca de gramaticalidad, ¿no? O sea, cosas que no se dicen, justamente tendríamos que decir que lo que no se dice jamás en náhuatl es algo así como oticnacacuaque. Es decir, no podemos especificar este objeto y a la vez tener un objeto introducido, ¿no? Tenemos que elegir o una u otra. Hasta aquí va quedando todo claro. Ok, y entonces, bueno, en términos semánticos, es decir, del significado, ¿para qué nos sirven esas estrategias? Algo que tenemos que partir como una cosa muy general de la lengua
es que ninguna forma, aunque sean aparentemente parecidas en sentido, si son formalmente distintas, es decir, si las leemos y son claramente dos construcciones que no se parecen, es porque hay un cambio en el significado, ¿no? Y entonces justamente uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué podemos tener estas dos construcciones que aparentemente se parecen un montón, pero que a la vez son distintas, ¿no? Y justamente lo que tenemos que asumir en principio es que cuando introducimos este sustantivo y toma la posición de objeto, el nuevo verbo se vuelve, por una parte, una característica o del sujeto o del objeto que hablan acerca de las cosas que hace. Es decir, ya no estamos hablando de una actividad en específico, en un momento específico, que en este caso sí podría ser. Podría ser un día particular en el que dio la coincidencia en que comí carne, ¿no? Y entonces lo reporto. Así si alguien me pregunta, ¿qué comiste ayer? Yo respondería, ah, bueno, comí carne, ¿no? En este caso, ya estamos hablando de una atribución que hacen estas personas como constante, ¿no? Por eso podríamos traducirla incluso como ayer fui un comedor de carne, ¿no? Por supuesto que eso específicamente va a tener además un significado ritual, es decir, comimos carne en una fiesta, porque es una cosa que pasa en esa fiesta específicamente, ¿no? Pensemos en, no sé, ahora en las fiestas más como generales, pensemos en Navidad, ¿no? Que se suele comer guajolote. Bueno, justamente, además no es guajolote, ¿no? El guajolote de Navidad se llama pavo. Y solo es en esos contextos de comida en donde le llamamos pavo al guajolote. Cuando lo vemos vivo sigue siendo guajolote. Bueno, este, o bueno, al menos yo en mi lengua, ¿no? No sé en su variedad de español, pero yo hago esa distinción y creo que mucha gente la hace. Bueno, entonces justamente hablaríamos de un comer guajolote como una parte ritual de la celebración de Navidad, que no es lo mismo a que me preguntan, ¿qué comiste ayer? Ah, me comí una torta de guajolote, ¿no? Ahí habrá un cambio de significado. Entonces, por un lado, incorporar este sustantivo al verbo nos va a generar esa posibilidad de hablar de una cosa que es propia, que es una condición particular de la gente de la que estamos hablando. Y por eso, insisto, podríamos incluso traducir algo así como soy comedor de carne o ayer fui comedor de carne o una cosa así, ¿no? Por otra parte, vamos a tener el mismo efecto que tenemos con el corcho, con la punta, con la lata que veíamos en los ejemplos de español. Es decir, vamos a dejar de hablar de un objeto concreto, o como veíamos con el nicacchiwa, vamos a dejar de hablar de un objeto concreto para hablar de una clase. Y entonces justamente al hablar de una clase ya no estamos hablando de un evento en específico, sino otra vez de una cosa que sucede con cierta regularidad, ¿no? Y otra vez que va a particularizar a la gente que la hace. Y entonces justamente este va a ser el primer efecto semántico, más bien esos son los dos efectos semánticos que vamos a tener al incorporar estos sustantivos al verbo, ¿no? Y entonces justamente si pensamos que ayer yo fui al mercado de pura casualidad y resulta que estaba vendiendo tortillas, si alguien me pregunta qué estaba vendiendo ayer, pues podría decir algo así como Nicnamacac Tlaxcali, ¿no? Vendí tortillas. En cambio, si me dedico como parte de mis cosas cotidianas a ir al tianguis, poner mi puesto de tortillas y vender tortillas, pues justamente diré Nitlaxcalnamacac, ¿no? Es decir, yo soy vendedor de tortillas, yo vendo tortillas. Como una cosa frecuente, yo suelo vender tortillas, empezamos a tener lo que yo hago es vender tortillas, ¿no? Una cosa así, son varias traducciones, pero vean, o varias traducciones posibles, pero vean justamente cómo ese significado y estas traducciones apuntan a pensar esto más como una actividad, el vender tortillas, que como un evento particular en el cual yo vendí tortillas, ¿no? O sea, justamente son dos significados distintos y ahí es donde va a radicar sobre todo la distinción de sentidos entre una oración como Nicmaca Tlaxcali y Nitlaxcalnamaca, ¿no? Es decir, sí son dos cosas que son completamente distintas, aunque en un principio se parezcan un montón. Entonces, bueno, eso sería sobre la incorporación saturante. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, Sofía.
Ahí está. Perdón. ¿Esto es una característica nada más de las lenguas aglutinantes? Bueno, primero habría que pensar la aglutinación como una característica muy particular de un tipo de lenguas, y no va a ser solo de esas lenguas. Digo, claro que es mucho más sobresaliente, no sé, si piensan en alemán, ¿no? Si piensan en náhuatl, incluso en griego, de repente también encontramos esos procedimientos. Y sí, digamos que hay lenguas que explotan más este tipo de formas, ¿no? En realidad, como veíamos, el español, que no puede ser difícilmente considerado una lengua aglutinante, pues digamos, lo explota un poquito, ¿no? Tenemos ese tipo de palabras como sacacorchos, abrelatas, cubrebocas, ¿no? En donde claramente es un procedimiento similar, aunque pues vamos a encontrar muy poquitas palabras que tienen ese procedimiento, ¿no? Entonces, digamos, no es único de ese tipo de lenguas, pero sí es mucho más explotado en ese tipo de lenguas, ¿no? Ahora, nada más como una nota tipológica, ¿no? Bueno, tipología es esta área en la lingüística en que nos gusta clasificar lenguas porque, pues, bueno, es algo que hacer y dan becas por eso, ¿no? Entonces, digamos, en esta cosa tipológica, en realidad, las lenguas aglutinantes, digamos, ya no las consideramos como una forma de lengua en particular, es una tradición mucho más, pues, que viene de la primera tipología que se hizo al respecto de tipos de lenguas, que es del siglo casi principios del 19, ¿no? Se la debemos a Alexander von Humboldt, que bueno, en realidad él tendría que ser considerado uno de los primeros lingüistas, pero por el mérito se lo quedó Saussure, porque pues nos gusta la ciencia positiva sobre todo, ¿no? Y Saussure sí es un positivista. Pero bueno, en realidad, Alexander von Humboldt hizo una clasificación entre lenguas analíticas, lenguas aglutinantes y lenguas sintéticas, y entonces ahí en lenguas aglutinantes cabían un montón de cosas, ¿no? Ahora más bien preferimos hablar de lenguas justo polisintéticas, ¿no? Las lenguas polisintéticas se caracterizan justamente por tener esta capacidad, como de hecho tiene el náhuatl, ¿no? El náhuatl es una lengua polisintética, de tener una oración completa en una sola palabra, es decir, en un solo verbo. Y ya hemos visto mil y un veces que efectivamente una oración en náhuatl puede ser una sola palabra. Puedo decir Nitlaxcalnamaca y eso vale por una oración, ¿no? Y entonces, justamente más bien lo que habría que decir es que la incorporación nominal sí es altamente productiva en lenguas polisintéticas. Entonces, desde ahí, el náhuatl pues se comporta como buena lengua polisintética y utiliza esta capacidad para introducir, para crear verbos muy constantemente, ¿no? Entonces, ahí sí es una cosa tipológica, pero otra vez hay que pensar más bien en este término de polisintéticas más que aglutinantes para pues digamos, reconocer las diferencias, ¿no? Porque en realidad luego se mezclaban cosas ahí que en realidad no se parecían nada, ¿no? Podíamos pensar en aglutinante al alemán, al náhuatl, e incluso en una de esas al latín, ¿no? Y en realidad es que no tienen muchas cosas en común. Entonces, por eso mejor separarlas. Pero sí es un recurso muy general de estas lenguas. No sé si queda clara la pregunta, Sofía, o haya alguna otra pregunta. No, sí, sí quedó claro, nada más, o sea, pues es que me recordó mucho a cuando estaba aprendiendo euskera, porque en euskera muchos nombres de empleos se componen así, ¿no? O sea, por ejemplo, jardinero es lore sain, lore es flor y sain es cuidar. Entonces, como soy jardinero, cuido flores, ¿no? Pero, y el euskera es una lengua, sí, ajá, aglutinante o polisintética. Y ya, eso era todo. Ok, perfecto. Sí, y justo una cosa, digo, no lo estamos viendo, no lo vamos a ver en este apunte en particular, pero sí, también en náhuatl, digamos, muchos de estos como nombres de profesiones, justamente recurren a este procedimiento, ¿no? Pensemos a este procedimiento y a otro, que después vamos a hablar, pero pensemos en la palabra para sacerdote. ¿Se acuerda alguien cuál es la palabra para sacerdote? Sí, la hemos visto. ¿O alguien se acuerda por lo menos cómo se traduce literalmente al español?
habla con Dios, ¿no? Era algo con Dios, efectivamente. Entonces, bueno, Dios es Teo. ¿Alguien se acuerda qué más era? Bueno, es Teopishki, ¿no? Esto es sacerdote, literalmente es el que cuida al Dios, el cuidador del Dios, el que guarda al Dios, ¿no? Aquí lo que tenemos es el verbo pilla, que recuerden es guardar, cuidar incluso también, y después con el desarrollo y el contacto del náhuatl con el español, bueno, este verbo pilla se convirtió en tener, ¿no? O sea, poseer, tener en el control, en las manos, una cosa así. Pero, o sea, originalmente era guardar, proteger, tener de manera momentánea, y entonces justamente el sacerdote es el que cuida al Dios, ¿no? Y entonces es un procedimiento bastante similar a lo que apunta Sofía, y esto supone que debe existir algo así como el verbo teopilla. Es así como cuando dicen como que Doritos presupone la existencia del Doro, y entonces el Doro es así, un Dorito gigantesco, porque claro, está en singular, etcétera, digo, está en diminutivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces teopishki debe presuponer la existencia del verbo teopilla, que es algo así como sacerdotear, digamos, ¿no? Sinceramente yo no lo he visto, pero no niego que debe existir en algún texto en náhuatl la palabra teopilla, ¿no? Que es como ejercer la función de sacerdote o una cosa así. Pero bueno, hasta aquí, ¿vamos todos bien? Ok, bueno, y entonces, eso es respecto a la incorporación saturante. Pero decíamos, tenemos otro segundo tipo de modificación. ¿Cuál es el segundo tipo de modificación? Bueno, Loné le va a llamar incorporación modificante, ¿no? Entonces, fíjense, ya desde el nombre se ve claramente cuál puede ser la distinción entre una y otra. Mientras que la saturante, decíamos, satura, ¿no? Llena la posición de objeto, esta en particular va a modificar. ¿Qué significa modificar? Pensemos una cosa así como los adverbios que usamos en español, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando digo canté que cuando digo canté felizmente, ¿no? Estoy especificando una manera en la cual sucede ese acto de cantar. Y entonces digamos que eso modifica el significado del verbo en general, ¿no? Le da una particularidad que ya no es cualquier forma de cantar, sino es una en particular, es cantar con cierta emoción, ¿no? Justamente ese va a ser el significado que van a aportar los sustantivos cuando tenemos este proceso de incorporación modificante, es decir, van a modificar como casi como un adverbio al evento que está realizándose a través de un verbo en específico, ¿no? Y además, este es muy importante en términos sintácticos, y a diferencia de la incorporación saturante que veíamos arriba, esta no va a alterar la transitividad del verbo. Es decir, en realidad aquí lo que estamos haciendo es hacer esta especificación adverbial sin tocar nada respecto de lo que es objeto y del que es sujeto de la oración. Es decir, que si aplicamos este procedimiento, esta incorporación modificante a un verbo y es intransitivo, va a continuar siendo intransitivo, y si es transitivo, va a seguir siendo transitivo. Eso significa que entonces vamos a tener la marca de objeto y la marca de sujeto, además de este verbo que ahora va a tener, por un lado, un verbo y por otro lado, un sustantivo que, insisto, lo que hace es modificar su significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos antes de ver si hay dudas, veamos cómo funciona justamente un verbo como este, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, algo así como Xochicueponi noquic, y uno podría traducir mi canto brota como una flor. El verbo que está aquí creo que no lo hemos visto, entonces lo voy a segmentar yo. Es el verbo cueponi. Cueponi es brotar, ¿no? Es decir, como cuando pensemos en una flor, ¿no? Y brota, ¿no? O brota una planta, diríamos algo así como justo cuepón, ¿no? Es justamente ese verbo muy particular de pac, una cosa que hace esto, ¿no? Muy puntualmente, muy inmediatamente. Y entonces le estoy metiendo este sustantivo, shochi. Y fíjense en la traducción. Bueno, no quick, ¿no? Ese es mi canto. Mi canto brota como una flor. ¿Qué está haciendo este soshi acá? ¿Cómo está modificando a cuepón?
Piénsenlo en la traducción, ¿no? La traducción además es justo muy literal. Estos comos en español, ¿cómo los utilizamos? Cuando decimos, es como si fuera tal cosa, ¿qué tipo de significado es eso? ¿Como una metáfora? Es como una metáfora, pensémoslo como dice Carolina, es como una metáfora y ahora demos un pasito más allá de la metáfora, más bien, o sea, analicemos qué es una metáfora y tendríamos que decir algo así como la metáfora es una comparación, ¿no? Estoy agarrando una cosa y estoy comparándola con otro elemento con el cual habrá algo en común, ¿no? Entonces, si piensan algo así como no sé, ¿no? Yo a mi gato le digo, mi gato se llama Román y yo digo que es Roman Trump porque justamente tiene ciertas actitudes medio colonialistas, ¿no? Digamos, se mete a las casas de los demás. Y entonces justamente ahí lo que estoy haciendo es una metáfora, ¿no? Digo, mi gato es como Donald Trump y no es que sea todo Donald Trump, ¿no? Es una particularidad que yo le asigno a Donald Trump a través de la cual comparo a mi gato. Y entonces a partir de ahí viene la metáfora y lo que tenemos que ver justamente es que en esa metáfora lo que está de base es una comparación. Y justamente cuando dice Carolina, ahí tenemos una especie de metáfora, sí, justamente tenemos una especie de metáfora porque estamos haciendo una comparación. Y entonces fíjense, habría que pensar, la primer forma, uno de los resultados en esta incorporación modificante de meter un sustantivo a un verbo es que podemos generar una especie de metáfora, de comparación. Y justamente por eso les digo, la traducción aquí es muy literal. Mi canto brota como una flor. Sí, estoy comparando mi canto con el brotar de una flor, ¿no? Y entonces justamente vamos a tener ahí esta particularidad de significado. Algo que hay que decir, queponi es un verbo intransitivo. Aquí no va a modificar para nada su transitividad o intransitividad, ¿no? Va a quedar exactamente igual. Y sí, como decía también Eric en el chat, es un símil, ¿no? La metáfora es una figura de similitud. Pensemos en este otro verbo, ninamiki. Esto lo podría traducir como tengo sed, pero literalmente es muero en lo que respecta al agua. ¿Qué sustantivos tenemos? ¿Qué sustantivo tenemos ahí? ¿Qué verbo tenemos ahí? Es el de Mickey, ¿no? Del de morir, ¿no? Tenemos el verbo miki. ¿Y qué otro sustantivo tenemos? Más bien, ¿y qué sustantivo tenemos ahí? Ajá, y como dice Jennifer en el chat, tenemos agua. Y entonces fíjense ahora cómo agua modifica a Miki de una manera bien distinta a como lo hacía Shorchi con respecto del verbo queponi en el caso anterior, ¿no? Aquí estamos diciendo que este Miki, que en realidad aquí ya no es tanto como morir, sino como tener un sufrimiento, ¿no? Digamos que es una metáfora, una extensión del verbo morir a como cuando uno dice me muero de hambre, ¿no? No me estoy literalmente muriendo de hambre, tengo mucha hambre y estoy sufriendo porque tengo hambre. Justamente es exactamente igual en náhuatl. Tenemos este Miki que habla de este sufrimiento, de tener este padecimiento, y dice, tengo este padecimiento en lo que respecta a la clase de cosas que son agua. Y entonces lo que estoy modificando es a dónde aplico o respecto a qué cosas en el mundo, casi así como en qué campo semántico voy a aplicar este sufrimiento, ¿no? Y entonces justamente la traducción más literal es esta que tenemos acá. Sí se ve la diferencia de significado con el anterior, ¿verdad? Ok. Pensemos ahora en esta otra oración. Ka, techichicuepa y noctli. Sí, perdón, Saray. ¿Qué es la N de antes de la A? Este es el reflexivo. Ah, ya. Es el verbo amiki, es reflexivo, así como me muero de sed, y tenemos ahí el me, justamente funciona muy parecido en náhuatl, entonces es el sujeto, y el reflexivo, que bueno, ya sabemos es no,
pero pierde una vocal ahí porque la siguiente empieza con vocal, ¿no? Entonces ya es un ajuste de la sílaba. Pero bueno, sigamos con este otro. Ka, techichicuepa y noctli. Y entonces tenemos la traducción literal. Vámonos a la traducción literal. El pulque nos convierte en perros. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Chichi, que es perro, y cuepa, que es como volver. O- Volver, sí, cuepa literalmente es como dar la vuelta, ¿no? De ahí, sí, sí, sí. Si alguien se acuerda de la palabra machincuepa, ¿no? Que es justamente esta cosa que hacen los valeros y dan vueltas sobre su propio eje, ¿no? Ahí está el verbo cuepa, justamente. Y entonces hay un significado de cuepa que no solo es volver, sino es como voltearse, y en ese voltearse en realidad significa convertirse, ¿no? Y entonces literalmente, y aquí, no era a nosotros, es a la gente, disculpen. Y entonces justamente el pulque vuelve perro a la gente. Fíjense cómo estamos otra vez haciendo una comparación, pero el significado en español es otro, ¿no? Y aquí ya hay un momento en que la serie de metáforas que están aplicando, pues se ve que claramente ya no pertenecen a las metáforas que usamos en español, ¿no? Uno por perro en español entiende una cosa distinta si les digo se convirtieron en perros, ¿no? Podrán ser 20,000 significados, no necesariamente embrutecer. Aquí la traducción incluso ya para el español nos va a requerir otro verbo, pero no podemos obviar esto que está ahí muy de manera literal, ¿no? El pulque convierte en perro a la gente, o el pulque embrutece a la gente. Y entonces vemos cómo incluso el significado, que algo que decíamos el viernes, va a haber momentos en que no podemos, digamos, eso en lingüística se llama calcular, ¿no? No podemos calcular el significado de un verbo como estos con los dos elementos que lo componen, sino que están completamente metidos ya en significados, vamos a llamarlos de la siguiente manera, con pincitas, significados culturales, es decir, pertenecen ya a la comunidad en específico, y bueno, ya habría que buscar todos los valores asociados con chichi, ¿no? Con perro, para saber por qué obtenemos ese significado. Y bueno, finalmente podemos tener un verbo como ignoita, ¿no? Este ignoita, tenemos el verbo ita, que es ver, y este igno, ¿se acuerdan alguien que es ignot? Ya también lo habíamos visto cuando hablábamos de gente, por ejemplo, los niños que no tienen padre ni madre, o sea, huérfanos, serían ignopili, ¿no? O ignocihuatl, es una persona que ya no tiene pareja, ¿no? Ignotlacat, lo mismo. Bueno, este igno, si nadie se acuerda, es ser pobre, es pobre, ¿no? Y entonces justamente ignoita es ver a alguien como si fuera un pobre, otra vez nace aquí la comparación. Pero en realidad fíjense cómo la comparación en este caso nos tiene que llevar a concluir en español un nuevo significado o un verbo distinto. Ver a alguien como pobre, según esta forma del náhuatl, en realidad es tenerle misericordia o tenerle, sí, misericordia. Y entonces justamente, digamos, ya no es una cosa que literalmente veo a alguien como si fuera un pobre, sino incluso es lo que a mí me produce verlo como un pobre, que es decir, voy a actuar de una manera tal en la cual pues me produce esta afección que en español llamamos misericordia, ¿no? Entonces, otra vez, a pesar de que son los mismos significados en náhuatl, comparamos o establecemos relaciones particulares según el campo general del verbo y un campo semántico distinto al cual lo estamos introduciendo, al final en español no necesariamente va a ser esa la traducción. Y entonces aquí justamente la idea es que debemos tener dos procesos para entender estos verbos. Primero, ver cómo se componen, y una vez que la traducción literal no nos diga absolutamente nada, pensar
ya con más metáforas o pensar también en el diccionario, cuál es el significado particular que van a cobrar en español, ¿no? Y justamente esto es algo que es muy importante tener en cuenta porque, bueno, sabemos además que en el análisis del náhuatl, bueno, si ustedes están ahí activos en Facebook y de repente les recomiendo que lo hagan porque es muy divertido, se meten a grupos de nahuablantes y de como cultura como prehispánica, pues justamente van a ver que muchas veces muchos errores de análisis que se plantean en esos grupos tiene que ver con por un lado, no reconocer el análisis de las cosas que están en las palabras verbales, y por otro, no dar ese otro salto, ¿no? Es decir, no pensar que a lo mejor los significados que tenemos ahí en composición, pues no son literalmente lo que tenemos en español, sino que tienen un significado, otra vez, cultural, que hay que aprender, ¿no? Es decir, es como cuando uno dice me cayó el 20, pues eso de me cayó el 20 literalmente ya nadie quien entiende 20, ¿no? Ya las monedas de 20 centavos si existen, porque pues la devaluación las ha ido quitando, ya no sirven para nada, ¿no? Si es que 20 lo conectamos con una moneda, todavía, ¿no? Entonces justamente, así como me cayó el 20, no es literalmente me cayó una moneda de 20 en la cabeza, es, ya agarré la onda, ¿no? Otra vez miren cómo me salen esas expresiones muy culturales. Como ya entendí algo, ¿no? Eso lo tenemos que entender en el contexto específico. Y muchos de estos verbos justamente tienen que ver con contextos culturales específicos y es parte de ir entendiendo la visión, la cosmovisión de esta comunidad, ¿no? Tener misericordia, fíjense, es ver a alguien como pobre. Embrutecerse es convertirse en perro. Entonces nos está empezando a hablar ya de una profundidad cultural distinta a simplemente la gramática, ¿no? Entonces también por eso son importantes. Hasta aquí, ¿va quedando claro? ¿Queda clara la diferencia entre la incorporación saturante y la incorporación modificante? ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, para sistematizar un poquito, ¿no? ¿Qué tipos de significados podemos observar que nacen en este proceso de incorporación modificante? La primera, que va a ser en realidad la más común, la podemos llamar circunstancial y tiene que ver con modificaciones que hace el sustantivo respecto a dónde o con qué objeto se realiza la acción. Es decir, circunstancial vamos a tener sobre todo cosas que podemos llamar instrumentales, es decir, con qué se hace una acción, o locativos, dónde sucede la acción o respecto a qué lugar sucede la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un verbo como tlewaki, eso es azar, pero literalmente significa secar con fuego, ¿no? Y entonces, otra vez, aquí tenemos un instrumento, tlet, que está haciendo la acción de waki, de secar. Entonces, esto ya a la hora de traducirlo al español, pues nos da un verbo particular que es azar, ¿no? O puede ser locativa. Hemos visto en otros momentos el verbo kalaki. Kalaki es entrar, pero literalmente es entrar a la casa. El que significa entrar, es aquí. Y este cal, pues bueno, nos está especificando que es a un contenedor que ya hemos visto, prototípicamente es donde uno vive, ¿no? Eso es el cali. Y entonces, estamos hablando de un lugar, o el verbo está siendo especificado por el lugar en el que sucede la acción, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestros significados cuando hablamos de una incorporación modificante circunstancial. Podemos hablar de una comparación, ya lo veíamos hace rato respecto de Xochicueponi, podemos justamente encontrar que se establece que el sujeto o el objeto de estos verbos se parecen en algo respecto al sustantivo que está aquí. Y entonces justamente ahí viene el cómo, ¿no? Igual, ignoita, ver a alguien como pobre, se establece esta comparación. No necesariamente signifique que la persona a la que estoy viendo tiene ciertas carencias económicas o cierta apariencia que me haga entrañar cierta condición socioeconómica, sino que estoy haciendo la comparación. Como creo que tiene estos padecimientos, entonces yo lo veo de esta manera, ¿no? Y entonces justamente le tengo ya al final misericordia. Y finalmente, las que son más difíciles quizás de traducir para nosotros son estas que podemos llamar meronímicas.
Meronimia es la relación que se establece entre la parte y el todo. Y entonces justamente lo que se va a hacer es introducir dentro de la palabra verbal a una parte de un todo que también va a estar expresado en la oración. Ojo, las meronímicas suceden prototípicamente con partes del cuerpo, porque las partes del cuerpo, pues son justamente una cosa que es muy claramente una parte de un todo, ¿no? Mi dedo es parte de mi mano, que es parte de mi brazo, que es parte de mi cuerpo en general, ¿no? Y entonces justamente ahí vemos cómo se van haciendo estas relaciones de una pequeña cosita que tiene relación con un todo más abundante, ¿no? Entonces justamente por eso las llamamos meronímicas y estas van a implicar que generalmente, digamos, estamos hablando de la parte de alguien más. Y entonces al traducirlas, estas las vamos a traducir en español como si fueran verbos con un objeto indirecto, es decir, una persona que es afectada por esta acción. Pensemos, justamente para que esto sea más claro, en la oración Ninoxipaka. Ninoxipaka está construido sobre paka, que es lavar, y ixit, que es pie. Y entonces aquí estoy diciendo algo así como lavo, o se lava en lo que respecta al pie. Y bueno, además estoy diciendo que soy yo, entonces ahí a la hora de traducirlo al español, podemos generar una traducción como me lavo el pie, en donde el pie sí aparece fuera de la oración o del verbo en español, y además yo soy un beneficiario de esa acción, es decir, soy quien recibe el beneficio de que alguien lave el pie. En este caso, que además me pertenece, ¿no? Claramente eso implica, por eso es meronímica, que el pie le pertenece a un cuerpo, el cuerpo es de la persona a la que se refiere en el objeto. Como aquí el objeto soy yo mismo, bueno, va a ser reflexivo, ¿no? Son efectos de sintaxis que tienen que ver más con quién lava el pie a quién más. Pero si yo quisiera decir, si estamos hablando así como el lavado de pies, así que es parte también de una ceremonia cristiana de la Semana Santa, y supongamos que además, así para que esto tenga sentido lo que voy a decir, supongamos que yo soy el actor que está haciendo de Cristo de Iztapalapa, y entonces yo soy el que le lava los pies a más personas. Y entonces diría algo así como Nikin Ixipaka. Y entonces justamente tenemos de nuevo el verbo paka, lavar, el Ixit, que ahora sí aparece completito porque no hay vocal antes, kin, que es a ellos, y yo, ¿no? Claro, otra vez, esto solo tiene sentido si asumimos que estoy haciendo de Cristo de Iztapalapa, ¿no? De otra manera, esto no tiene mayor sentido. Y entonces esto sería, yo les lavo o les baño los pies a ellos, o incluso, yo lavo sus pies. Y entonces fíjense cómo la traducción en español implica que el pie le pertenece a una persona o a otras personas que son plurales, ¿no? Digamos, esta es quizás la parte más difícil de traducir de este tipo de construcciones. Hay que recordar que este va a ser cuando tenemos partes del cuerpo introducidas dentro de un verbo, generalmente este va a ser la estructura para traducir le verbo a alguien más, ¿no? N es sustantivo en general. Hasta aquí, ¿va todo bien? Ok, bueno, entonces, para acabar el tema, algo que podemos decir es que este recurso, esta idea de meter sustantivos en verbos, es recursiva. Cuando hablamos de recursiva en lingüística, nos referimos a que puede suceder una vez, y una vez que ya sucedió, puede volver a suceder. Y en teoría podría ser hasta el cansancio. En realidad vamos a encontrar 2 o 3 términos nada más introducidos dentro de una palabra verbal. ¿Cómo funciona esto? Pensémoslo, por ejemplo, con la palabra matennamiki. Matennamiki significa besar las manos de alguien. Y entonces, bueno, tenemos el verbo namiki, que es encontrar, y a namiki le ponemos el tentli, o sea, los labios. Y entonces aquí no lo vamos a traducir como arriba, sino
encontrar con los labios, encontrar a alguien con los labios, eso es besar, ¿no? Namiki en realidad es el verbo encontrar. Y luego, si queremos especificar en dónde o cómo sucede ese besar, pues le podemos poner ma, ¿no? Ese ma viene de might es mano. Y entonces es así como tenemos este procedimiento en el cual de un verbo, namiki, hemos generado una palabra mucho más amplia, mucho más grande, con dos sustantivos introducidos a él. Primero, ten, que es con qué instrumento se hace el encuentro, y luego el ma, que es en qué lugar de la otra persona sucede ese encuentro. Y entonces a partir de ahí es que podemos derivar el significado en español de besar las manos, ¿no? ¿Queda claro este Matenamiki cómo está funcionando? Bueno, y pues finalmente lo que habría que decir también de este procedimiento es que estas palabras, ¿no? Esta serie de recursividad de un verbo más un sustantivo más otro sustantivo más otro sustantivo, pues efectivamente va a crear palabras muy grandotas, ¿no? Insisto, que es como una cosa que además tenemos metidos en general en, en el náhuatl, no, perdón, es una idea que tenemos metida en la cabeza sobre el náhuatl, que es el náhuatl tiene palabras muy grandotas, ¿no? Y luego pues no sé, la comparan así como con el alemán, ¿no? Con el griego. Y, no sé, León Portilla dice una cosa ahí que hay que tener mucho cuidado cuando lo afirmaba, que es, pues sí, como el náhuatl tiene esta capacidad de generar palabras así, es una lengua muy adaptada a la filosofía, igual que el alemán, ¿no? En realidad, filosofía se puede filosofar en cualquier lengua, ¿no? Pero bueno, digamos, es una característica lingüística que va a tener el náhuatl, no tiene condiciones que no tiene ninguna particularidad filosófica, digamos, ¿no? Lo que sí es que este recurso va a aparecer en tipos de textos muy particulares. Es decir, este recurso se va a considerar, o por lo menos lo consideraba la comunidad que hablaba esta lengua, como una forma muy elegante de habla. Y por lo tanto, como era elegante, pues aparecía en lo que podríamos llamar también muy entre comillas textos poéticos, ¿no? Es decir, en estos textos mucho más pertenecientes a la tradición ritual, etcétera, ahí es donde se encontraban estas palabras y a partir de ahí, o sobre todo ahí, y en ciertas maneras de interacción, por ejemplo, con el tlactuani, etcétera, es cuando uno quiere ser muy elegante, pues también ahí vamos a encontrar este tipo de palabras, ¿no? Esta situación la van a encontrar los franciscanos y justamente a la hora de hacer sus documentos religiosos en esta lengua, van a explotar este recurso de manera muy particular. Y entonces va a ser en lo que en el semestre pasado llamábamos náhuatl de doctrina, del cual espero que nos dé tiempo de ver un texto este semestre. En ese tipo de documentos vamos a encontrar este procedimiento por todos lados, ¿no? Y también lo vamos a encontrar en ciertas fórmulas notariales, ¿no? Justamente como besar las manos de vuestra merced, pues vamos a encontrar este matennamiki, etcétera, etcétera. Pero son fórmulas, ¿no? Entonces también en esos documentos notariales que sirvieron para juicios, etcétera, digamos, está en partes muy específicas de los mismos, de estos documentos. Lo cual nos lleva a decir que en realidad, y como ya hemos estado viendo, no es un procedimiento tan común, ¿no? Está puesto también al servicio de otros intereses lingüísticos, como es ser elegante, como es dar precisiones terminológicas, etcétera, 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 ¿no? Lo digo también para irnos quitando varios mitos que hay en respecto a esta lengua y que es necesario que nos los quitemos para acercarnos a ella con el respeto que se merece, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok, No, todo bien. perfecto. Entonces, bueno, he estado siendo muy insistente con lo del respeto a la lengua y así, porque además he estado discutiendo con gente que traduce cada cosa que se quedan de wow, ¿no? Digo, hay unas etimologías completamente falsas ahí en el Facebook, que luego sí, y además de gente que vende cursos y que vende una cosmovisión disque tolteca y no sé qué, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se ve que no saben la lengua y inventan cosas y la gente, pues bueno, claro, la gente no está obligada a saber náhuatl clásico y entonces, pues claro, uno asume la autoridad de otra persona y acepta ese análisis, pero pues bueno, al final lo que estamos haciendo es mitificar más la lengua, ¿no? Yo sí particularmente creo que la forma más respetuosa
de acercarse a estos textos y a las comunidades, incluso las vivas, pero también las pretéritas, pues es tener mucho respeto y tener un conocimiento y una profundidad de la lengua. Si no lo tenemos, pues, y nos interesa, pues nos metemos a estudiarlo, ¿no? Pero sí es muy preocupante que ande ese mundo también ahí rondando y que justamente pues sea una forma irrespetuosa a mi juicio, ¿no? Por eso he estado siendo tan insistente. Perdonen, esa sí es mi subjetividad pasándose ahorita a la clase, pero bueno, ya, dejemos esa subjetividad en este momento, hagamos más bien este pequeño ejercicio que tenemos acá. Obviamente, lo que tenemos aquí son una serie de verbos que tienen este procedimiento. Entonces, hagámoslo en conjunto, veamos qué verbos tenemos, qué sustantivos pueden estar ahí y intentemos derivar el significado de estos verbos, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer individual, vamos a hacerlo en equipo, bueno, en equipos a todo el grupo. Empecemos con la palabra molchihua. Primero, ¿cómo cortamos, cómo segmentamos este verbo de acá? Sí, David. Sí, bueno, aquí podemos dividir en lo que es está el sustantivo, el mol, Ajá. y está el verbo chigua, El verbo chigua. Chigua, David, es, ya todos lo sabemos, hacer. pero gracias, hacer. ¿Y mol qué sería? Bueno, aquí lo busqué en el diccionario y me dice que es mole. ¿Qué es mole? ¿Cómo es en náhuatl mole, David? Ahí, según el diccionario. Bueno, el diccionario supuestamente dice que es mol. Mol, pero ¿qué nos hace falta ahí? El absolutivo, pero El no sé absoluto. qué. Exacto, gracias, Asoni. Nos falta el absolutivo. Mol. Mole, digamos, con absolutivo es moli, ¿no? Préstamo claro, evidentísimo del náhuatl al español. Podríamos traducirlo más como salsa, una cosa así. Y entonces aquí lo que tenemos es, pues, hacedor de salsas o hacedor de moles, ¿no? Justamente porque tenemos el verbo chigua y el verbo moli. Digo, perdón, el sustantivo moli, ¿no? Que, insisto, podemos traducir más como salsa. Pero, bueno, fuera de esa traducción, ahora pensemos, ¿qué tipo de incorporaciones? David, ¿tú podrías darnos una propuesta de análisis de esta incorporación? Mm, bueno, lo que estaba yo pensando es de que es como hacer fiesta, ¿no? O como voy a hacer un mole, ¿no? Entonces, como si fuera a hacer una fiesta, ¿no? Más o menos. Ajá. Y en ese caso, o sea, decíamos que en ciertos contextos rituales justamente encontramos los usos de estos verbos, y, pero pertenecían a un tipo de modificación, digo, perdón, de incorporación particular. ¿Cuál creen que sería? Justamente que nos dé estos significados, ¿no? Como algo que es una condición de la gente, etcétera. Es saturante, ¿no? Incorporación saturante. Exactamente. Tenemos aquí un caso de incorporación saturante. Y la traducción, pues, sería algo así como hacer moles. Pongámoslo en plural para que quede claro que no es uno, sino, pues, una condición general de estas personas, ¿no? O sea, que es hacer moles. Y entonces, pues ya, no sé si van a la gente en los molinos, la gente que muele y hace las salsas, ellos son hacedores de moles, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es molchihua, justamente hacer moles. La de abajo, tamalchihua. ¿Esto qué sería? Primero, ¿qué sustantivo y qué verbo tenemos ahí? Pues tenemos el sustantivo tamali, Ujú, de tamales, exacto, y el verbo chihuahua de hacer. exactamente. Tenemos el hacer moles, perdón, hacer tamales. Y entonces, Carolina, ¿qué tipo de incorporación sería esta? También sería saturante. Exacto, porque estamos introduciendo el objeto al verbo, es decir, el objeto del hacer es hacer tamales, y por supuesto que esta sería si alguien, pues no sé, la gente que vende tamales en la calle, y bueno, ya no sé, porque ahora son como una mafia de tamaleros, ¿no? Y luego hasta se pelean, pero supongo que habrá todavía gente que no pertenezca a la mafia que ponga su puesto ahí en las calles, y entonces ellos mismos lo hagan, ¿no? Y entonces esas personas lo que hacen es tamal chihuahua, y si los venden, pues será tamal namaca, ¿no? Porque también, pues, se pueden vender tamales. Hasta aquí estos dos casos, ¿quedan claros?
Ok. Entonces vamos al siguiente. Anamaca. ¿Qué verbo y qué sustantivo tenemos ahí? ¿Y qué tipo de incorporación? El verbo, si no lo reconocen, aparece ¿cómo se llama? En este apunte. Atl, dice Jennifer, tenemos el sustantivo atl. Efectivamente, tenemos ahí el agua. ¿Y qué tendríamos de verbo? Vender, justamente el verbo namaca, que es vender. Y entonces, ¿qué significará anamaca? Y aquí en el mundo contemporáneo podríamos decir que hace anamaca. Ajá, dice Sofía, es vender agua. ¿Qué tipo de incorporación sería? ¿Sería saturante o sería modificante? ¿Sería saturante? Sería saturante exactamente igual que las anteriores. Y claro, de esto lo diríamos así como de Bonafont o de Electropura, ¿no? Lo que hacen es anamaca, se dedican a vender agua. El siguiente, amanamaca. ¿Qué sustantivo tenemos ahí? Es el mismo verbo, ya ni siquiera nos preocupemos por él. Exacto, tenemos amat y entonces aquí será vender amat, vender papel. Y otra vez sería un tipo de incorporación saturante. ¿A todo mundo le queda claro por qué hasta aquí tenemos pura modificación saturante? Ok, dice la manita de David, la voy a asumir como que sí, todo el mundo nos está quedando claro. Bueno, calzacua, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué verbo tenemos en calzacua? Cerrar. El verbo cerrar, efectivamente, que es sacua. Y entonces, ¿qué sustantivo tenemos? ¿Casas? ¿Casa? Sí, justo tenemos, creo que yo me respondí solito, lo escribí, ¿verdad? Justamente tenemos casa y entonces, ¿qué significará calzacua? Cerrar la casa, ¿no? Cerrar la casa. Y entonces, en este caso, ¿qué tipo de incorporación tenemos?
Igual, ¿no? Saturante. Hasta aquí tenemos en realidad pura incorporación saturante, porque de entrada lo que tenemos que asumir es que sacua es un verbo transitivo y lo que estamos haciendo es meter este cal, ¿no? Y fíjense cómo cuando tenemos incorporación saturante es la forma más fácil de, digamos, hacer la traducción, ¿no? Como que esos no nos causan tantos problemas como los que no son saturantes. Pasemos al siguiente. Ispilla. ¿Qué sustantivo y qué verbo tenemos ahí? Bueno, tendríamos el pilla, que es tener o guardar, Ujú. pero X, bueno, aquí ya le busqué en el diccionario dice, y supuestamente, no, pero debe ser X, Ixi, ¿no? Ya, justo también lo vimos hace ratito con Ishmati. ¿Se acuerdan que era Ishmati? Decíamos, Mati es conocer. Decíamos, Ishmati es conocer respecto al rostro, justamente porque teníamos ahí el sustantivo rostro. Aquí pasa algo parecido. Tenemos Ishtli. Ishtli es rostro. Y entonces ahora pilla, lo que pilla Ishtli, o hay alguna relación entre pilla, guardar, e Ishtli, el rostro. ¿Qué creen que signifique Ishpilla? Digo, no lo busquen en el diccionario todavía. ¿No? Intenten derivar a partir de lo que estamos diciendo acá. Sería como cubrirse el rostro, o sea, como ponerse el sombrero, más o menos, ¿no? A ver, hay una propuesta que es, los voy a poner todas acá, cubrirse el rostro. En el chat alguien puso, esta Jessica puso, esconderse. Jessica, ¿qué relación habría para esconderse? Para sacar ese significado. ¿Es una comparación? ¿Es circunstancial? Pues es que me hizo pensar como cuando se cubren el rostro, no sé, por vergüenza o algo así, Ujú. que se tapan la misma cara. Bueno, la cara. Ah, y entonces como que se la guardan, ¿no? Ajá, exactamente, en eso pensé. Ok, bueno, ahí tenemos otra posible traducción de Ishpilla. ¿Alguien una última propuesta? Protegerse el rostro. Tenemos protegerse. Y bueno, ya, digamos, tenemos protegerse el rostro además, ¿no? Fue la propuesta. Y bueno, ahora sí, si quieren ir al diccionario, busquen Ishpilla. ¿Qué significa? ¿Ya lo encontraron? Mantener a alguien a la vista, observarlo constantemente. Exacto, gracias, Araí. Justo fíjense aquí cómo en realidad Ishtli pasa a ser el instrumento. Es como si yo les digo, yo guardo con los ojos o guardo con el rostro, es porque estoy como intentando quedarme con algo a través de la mirada. Y entonces de ahí deducimos el significado de como mirar fijamente, no perderle la vista a alguien,
Una cosa así es Ishpilla. Entonces, fíjense, o sea, en realidad, todos los posibles significados que tienen acá, de alguna manera también tienen relación con este otro de mirar fijamente, ¿no? Sobre todo, esto como de protegerse el rostro, digamos, todos se pueden derivar de la suma de guardar y de rostro, pero al final el significado particular del verbo se va por otro lado. La metáfora, digamos, la composición metafórica que de plano está aquí también puesta, nos lleva más bien a este significado de mirar fijamente. Y entonces, ¿qué tipo de incorporación será? Igual, ¿no? Saturante, incorporación saturante. Pero Mm. fíjense, en este caso no estamos guardando los ojos o el rostro, ¿no? Digamos, si fuéramos, no sé, quizás si participáramos en la fiesta, en el Tlacaxipehualistli, ¿no? En el desollamiento de gente, a lo mejor ahí sí podríamos quitar el rostro a alguien y guardarlo, pero no es eso lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que utilizamos más bien la vista como instrumento, y entonces justamente habría que pensar en esta más bien como modificante, ¿no? Esta sí, no estamos introduciendo el objeto, sino estamos modificando una forma del guardar, que es guardar con la vista. En específico, pues justo es más bien instrumental. Entonces, esta sí no es saturante, pero fíjense cómo justamente la que no es saturante es la que nos cuesta más trabajo traducir. Esto va a ser una cosa que va a ser constante, porque, insisto, son significados que no solo nacen de juntar los términos, sino que también nos hablan de la realidad de esta comunidad, ¿no? Justamente por eso son tan difíciles. Zompaca. ¿Qué término tenemos ahí? Es también una parte del cuerpo. La pista está en que justo ustedes pueden ver que no tengo. Sontli. Sontli. ¿Qué Sontli. significa? Pascual? Cabello. Significa cabello, también significa cara, digo, bueno, cabeza, ¿no? Más que cara, pero sí, digamos, particularmente ya en el náhuatl del siglo XVI es sobre todo cabello, ¿no? Por eso les digo que pueden ver que yo no tengo. Y entonces, ¿qué significará Zompaca? Lavar el cabello. Sí, lavar el cabello, lavar la cara, digo, la cabeza. Y entonces, ¿qué tipo de incorporación tendríamos en este? Si es lo que estoy lavando, y lavar es un verbo de dos cosas, de quien lava y lo que se lava, ¿qué está pasando en este caso? Jennifer puso en el chat que es saturante. Ah, ok, sí. Perdón, Jennifer, no había visto. Es incorporación saturante y justamente por lo mismo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Tenemos el objeto de lavar incorporado a la palabra verbal y esto entonces nos lleva a decir que si bien yo decía que las partes del cuerpo suelen ser modificantes, no en todos los casos lo van a hacer. Otra cosa que es importante decir es que podemos encontrar las dos formas, es decir, una forma de modificación saturante y una forma de modificación, de incorporación modificante con una palabra muy similar, ¿no? Es decir, podríamos tener cierto tipo de ambigüedad y pues ahí el contexto del propio documento que estamos leyendo tendrá que ayudarnos a saber de qué está hablando particularmente y qué tipo de procedimiento tenemos. Pero bueno, ya lo último, Ignokawa. Otra vez, ¿qué sustantivo está aquí?
El de pobre en igno. Exacto, el de pobre, que es ignor. ¿Y qué verbo tenemos? Cagua. Cagua. Saray, ¿qué significa cagua? Dejar. Dejar, abandonar, ¿no? Tiene los dos significados. Y entonces, ¿cómo que proponen para traducir ignocagua? Literal sería como dejar al pobre. Dejar al pobre, a ver, les voy a poner propuestas. Dejar al pobre. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa proponen? Antes de que lo busquen en el diccionario de nuevo. Como dejar pobre en el sentido de acabarse todo el dinero de alguien. O sea, algo así como un fraude bursátil, ¿no? Bueno, tendríamos esa posibilidad. ¿Qué más? Abandonar. Abandonar. Y abandonar, ¿cómo relacionamos ahí el ignot, David? O sea, como que, o sea, como que lo, sí, como que lo deja pobre, ¿no? O sea, como lo, pero no dejar de quitarle, sino que, ya de haberlo explotado. Ok, estoy pensando cómo dejar a alguien que ya ha sido explotado. Así, entiendo que así más o menos lo estás diciendo. Ok, tenemos estas tres posibilidades. Dejar al pobre, ¿no? Que es como más bien, pues no sé, supongo que ahí hay un pobre y yo me voy. Dejar pobre más con este sentido de acabarse el dinero y abandonar en el sentido de que dejo muy parecido al primero, ¿no? A alguien que ya ha sido explotado. Ahora sí, si quieren, búsquenlo en el diccionario. ¿Qué es ignocagua? Ay, miren, decía Jennifer, dejar de ser pobre, también esa podría ser una posibilidad. Pero bueno, ya búsquenlo en el diccionario. ¿Qué es ignocagua? Dejar a alguien huérfano, abandonarlo. Dejar a alguien huérfano, abandonarlo. Y entonces fíjense cómo, sobre todo el siguiente, dejar a alguien huérfano, pues hace una relación otra vez de significados entre la propiedad de abandonar y una característica de un igno, ¿no? Que es ser huérfano. No necesariamente es, digamos, abandonarlo específicamente él, sino que, de hecho, y creo que ese término viene en el diccionario como desampararlo, ¿no? Y entonces ya dijimos que efectivamente una lectura es dejar a alguien huérfano y otra es más abandonarlo, desampararlo. ¿Qué procedimiento tenemos aquí entonces? ¿Sería modificante? Sería modificante justamente porque no estamos diciendo, aunque en el primer caso hay ambigüedad, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de esa ambigüedad. En general, si pensamos en la idea de desamparar, dejar a alguien tanto que tiene tal categoría como pobre o como huérfano, digamos, ahí sería una incorporación modificante. Pero justo les decía que podíamos tener los dos procedimientos. Y si lo leemos como dejar a alguien huérfano, probablemente parezca un poco más saturante, ¿no? Es decir, que estamos introduciendo el objeto o alguna característica más del objeto al verbo cagua. Y entonces lo que nos sirve este ejemplo en particular, ignocagua, es para ver que efectivamente podemos tener posibilidades de los dos procedimientos en una sola palabra verbal. Y otra vez lo que va a ser muy importante es que tengamos en cuenta el contexto y el contexto sintáctico, ¿no? Si tenemos un objeto, ahí sin duda es modificante, ¿no? Si tenemos un verbo que sabemos es transitivo, pero no tiene marca de objeto,
bueno, entonces ahí sin duda es saturante, ¿no? Y entonces vamos a tener que estar observando siempre contextos particulares para saber qué tipo de incorporación tenemos. Habrá algunas que son mucho más transparentes, habrá otras como Ignokawa que no siempre vamos a tener tanta claridad en el proceso, ¿no? Pero, digamos, en general esta, en tanto desamparar, pues va a ser más modificante que saturante. Más bien va a ser modificante, no va a ser saturante. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda con estos términos? Y con la incorporación del sustantivo al verbo. ¿No? ¿Estamos bien todos hasta aquí? Bueno, la verdad es que pensé que íbamos a acabar más pronto esto y digo, sí, más rápido y entonces, bueno, tenemos que seguir con los ejercicios del memorial breve, ¿no? No creo que nos dé tiempo de hacer lo que había pensado que teníamos que hacer esta clase, pero podemos por lo menos avanzar un poquito para el resto dejarlo de tarea, ¿no? Entonces les subí apenas un archivo en el que, como pueden ver, ya están los verbos reconocidos y subrayados, bueno, coloreados con rojo o escritos con rojo. Y entonces ustedes lo que hicieron fue buscar los verbos que había en determinadas secciones del documento y a partir de ahí hacer una lista y hacer un análisis de verbos. Ahora lo que vamos a hacer bajo esta dinámica de estamos también en un taller de traducción de la lengua, pues, y estamos ante un taller en que queremos ser colectivos, ¿no? Porque además las tareas de traducción luego muchas veces de documentos como estos tienen que forzosamente hacer en equipo, ¿no? Hacerlas en solitario puede ser bastante tardado y puede ser además bastante complejo, no nota sus errores, ¿no? Uno se compromete ya con lo que tradujo y entonces va a querer defender hasta el cansancio su traducción, ¿no? Hay un poco de ego también entre quienes traducimos la lengua. Bueno, entonces justamente para entrar en una dinámica mucho más colectiva de traducción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer el fragmento que cada quien hizo, de tal manera que, y aquí por favor pongan atención y recuerden qué parte le había tocado a cada uno, el equipo que había hecho la primera parte del documento va a revisar la segunda parte y va a seguir trabajando con la segunda parte. El equipo que hizo la tercera parte va a ser, la primera va a ser la segunda, quien hizo la segunda va a ser la tercera y obvio quien hizo la tercera va a pasar a ser la primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos archivos que yo no les he corregido, sí los he revisado, pero no les he puesto notas, esos archivos lo van a pasar al equipo que va a hacer la parte que le corresponde ahora. Entonces, quienes hicieron la primera, comparten su documento en el Word, en el Facebook, en un documento en Word, para que quienes vayan a trabajar ahora esa parte tengan la lista de verbos y entonces, ya nos ahorramos una parte de la tarea o del trabajo de traducir, que es reconocer, segmentar e intentar traducir esos verbos. De paso, ustedes mismos, ya que yo les estoy facilitando esta parte donde ya están los verbos reconocidos, pues tienen que revisar si efectivamente todos los verbos aparecieron en la lista y si efectivamente la segmentación nos funciona. Esto no es para que sean policías de sus compañeros, porque qué horror ser policía de sus compañeros, sino para ir viendo dónde hubo problemas, dónde hubo algunos conflictos y justamente pues ir llenando los vacíos que salieron, porque pues nadie es perfecto, estamos aprendiendo la lengua y es válido que de repente se nos pierda un verbo, ¿no? Incluso si de repente ven que a mí se me fue un verbo, también márquenlo y díganme, oye, no marcaste tal verbo, porque también a mí se me pueden ir, ¿no? Entonces, justamente, ya que tenemos los verbos reconocidos, lo que ahora va a hacer cada equipo es reconocer. Si tenemos un verbo transitivo, como ya nos ha dicho el primer equipo que trabajó esa parte del texto, pues tenemos que buscar dos cosas, su sujeto y su objeto directo. Y entonces vamos a subrayar, fíjense, aquí ya los tengo con rojo, otra vez vamos a subrayar ahora con azul, las posibles expresiones o los sustantivos que funcionan como objeto
o como sujeto, y los vamos a indicar. Entonces, esperen, aquí se fue un Zatepan que no tenía por qué estar en azul. Ay, bueno, me volvió a salir en azul, perdón. Y entonces, por ejemplo, pensemos que aquí tenemos esta oración, ¿no? Hasta acá. Inin tokait, itechkikuike, intlenamacac, tlamakaski, initoca tenoch. ¿Alguien puede traducir así de primera vista esta oración? Digo, la agarré un poco como a la que sea, pero creo que no está tan difícil de traducir. ¿Alguien alguna propuesta de traducción de Inintokait, Itechkikuike, Jintlenamacac, Tlamakaski, Nitoca Tenoch? Pues que este nombre lo tomaron, bueno, pues es que ahí está, ¿no? O sea, sí dice, este nombre lo tomaron del sacerdote Tlenamacac, llamado Tenoch. Ok, sí, justo, ¿no? Bueno, ahí además la traducción del texto pues es tal cual lo que tenemos ahí, ¿no? Digamos, vamos a ver después que la traducción de Farreras no necesariamente es tan apegada al texto, pero en esa parte sí es muy apegada, ¿no? Y entonces, como dice David, este nombre lo tomaron del sacerdote Tlamakaski, del Tlenamacac, son dos títulos sacerdotales cuyo nombre es Tenoch, ¿no? O que se llama Tenoch. Y entonces, ¿quiénes lo tomaron? Los mexicanos. Los mexicanos. Aquí aparecen los mexicanos, en realidad los Tenochca, ¿no? En esta oración aparece Tenochca. En este fragmento que estoy poniendo acá. No. No. Entonces, cuando no tengamos referencia de quién estamos hablando, pero sabemos que están ahí presentes, como en este caso, vamos a ponerlo en corchetes y en español. No, ahora dejen, yo encuentro mis corchetes en el teclado. Es que ustedes no lo saben, pero esta cosa tiene el teclado en japonés y nunca le atino los corchetes. Bueno, no me aparecen los corchetes. Lo voy a poner en paréntesis, pero tiene que ser en corchetes. Y entonces vamos a poner los Tenochca. Y esto va en azul, ¿no? Porque claramente esto es un sujeto o un objeto o un algo. ¿Qué es los Tenochca respecto de Quiquique? ¿Fueron tomados? Digamos, ellos son los que toman en realidad. Pensemos que si ellos son los que toman, ¿qué función, perdón por no hacer bien la pregunta, qué función le corresponde? ¿Es sujeto o es objeto? Ajá, como dice Sofía en el chat, es el sujeto. Y entonces vamos a poner ahí sujeto para saber que ya reconocimos que hay un sujeto que además aquí no aparece expresado, pero sabemos, lo podemos recuperar por esta parte y entonces a la siguiente, quien vaya a volver a trabajar esta parte, ya sabe de qué sujeto estamos hablando. Y luego tenemos aquí, bueno, decíamos, tenemos el verbo quiquique. Y ya si somos muy rigurosos, pues observamos que hay un ki.
Ese key significa que hay un objeto y ahora tenemos que buscar ese objeto. ¿Qué elemento de estos de acá puede ser su objeto? Piensen incluso en la traducción. Este nombre lo tomaron de el Tlenamacac Tlamacasqui que se llama Tenoch. ¿Qué es lo que toman? Como dice David, el nombre. ¿Qué sustantivo acá significa nombre? ¿Se acuerdan? Así, no toca, y toca, motoca, y eso era así como mi nombre, su nombre, el nombre de él. Ajá, como dice Jennifer, es Tokite. Y entonces ese Tokite, ese sí que está. Y entonces este lo podemos subrayar en azul y ponerle objeto. Si quieren, para que se vea más elegante, digamos, pueden ponerlo en subíndice, lo mismo que sujeto. Y entonces aquí ya sabemos que estamos hablando de esta opción, de esta acción Kikwikej, o sea, ellos lo tomaron, y ya sabemos, porque repusimos que son los Tenochca, y que lo que tomaron es Inintokait, o sea, este nombre. Y entonces ya sí, a la siguiente, que volvamos a acercarnos al documento, vamos a tener incluso mucho más claro de qué estamos hablando, porque ya tenemos la estructura, digamos, sintáctica, analizada por alguien más, ¿no? Y entonces justamente la idea es que al final entre todos hagamos la traducción pasito a pasito. Y entonces la tarea justamente va a ser esta. Cada verbo le van a reconocer, si es intransitivo, pues solo su sujeto, si es transitivo, su sujeto y su objeto. Si está ahí el elemento, el sustantivo que hace referencia al sujeto o al objeto, nada más lo ponen en azul, lo subrayan en azul y ponen cuál es la función que tiene, si sujeto u objeto. Si no está el sustantivo en esa sección, en esa oración, lo que van a hacer es ponerlo entre corchetes, ¿no? Recuerden que a mí no me salieron los corchetes ahora, pero va con corchetes, no con paréntesis, en español, ¿no? Para que sepamos de qué se está hablando y ponerle su función. En este caso, recuperamos el sujeto. Y así vamos a ir empezando a dividir también las oraciones. Ya sabemos, ya tenemos los verbos reconocidos. Entonces, podemos ir segmentando y cortando oraciones. Y vamos, nos va a quedar una serie de elementos sin color. Esos elementos que no van a tener color van a ser poco a poco la parte que no hemos sido analizado de las oraciones, que son muy importantes y van a ver con regularidad que van a aparecer siempre a la izquierda del verbo. Y esa parte que está a la izquierda del verbo es una parte de especificaciones que todavía no hemos terminado de ver, aunque hemos mencionado un poco. Y entonces, para poder hacer eso, van a subir, insisto, los archivos de, de las listas de verbos que hicieron durante la semana pasada para que tenga el equipo que le va a seguir a esa parte las referencias de los verbos. Y si se escapó un verbo, pues complétenla, ¿no? El chiste al final va a ser que de todo hagamos un solo archivo y una sola tabla ya regularizada, ya corregida, para que todos tengamos toda la misma información. ¿Queda claro qué es lo que van a hacer?
¿Seguros? Sí, seguros. Perfecto. Bueno, entonces, ahora mismo abro la tarea en el Classroom y entonces antes del viernes, por favor, suban esta información. Entonces, si no hay más dudas, pues aquí termina la clase. Nos vemos el viernes. Bueno, pues que tengan buen inicio de semana. Gracias, nos Gracias, vemos. igualmente, Mauro, nos vemos. Gracias, Mauro. Chao, que estén bien. Gracias.